Paul, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra entrevista aquí del Ibero-American Film Festival Instituto también. Estoy aquí en compañía de Paul Vanegas, director de cine ecuatoriano, productor también de documentales y su ópera prima es como director, es la película Vacío, que es la que está en este momento siendo participando por el país de Ecuador para ser parte del shortlist y en su vez de los Oscar del Oscar 92 que se celebrará este año. Bienvenido, Paul, y muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. No, muchas gracias a usted, Gonzalo. Muchas gracias por el espacio. Un placer poder compartir. Qué lindo, sí, gracias. Qué lindo, bueno, yo soy ecuatoriano y estar con un compatriota para mí es un honor. Me encanta porque nuestro país necesita apoyo y todo. Vi tu película, me gustó muchísimo, pero es una película que sabes que cuando le comento a mis amigos o todo, le digo, no, una película súper linda de ecuatoriana, así que tal, y digo, sí, pero es en chino. Y se quedan. Entonces, y dice, pero ¿por qué? Entonces ahí medio les explico, pero cuéntame un poco de la película y creo que va muy pegado a tu trayectoria porque sé que estudiaste finanzas, algo así, viviste en China, en Beijing. Entonces yo creo que esta película no es algo que salió de hoy, sino es algo que ha tenido un camino cocinándose en tu vida. Cuéntame un poco de eso. Es una pregunta cargada, pero cuéntame. Sí, no, bueno, muy bien. O sea, sí, efectivamente, yo estudié finanzas en la universidad, luego de graduarme de finanzas en Estados Unidos, en el estado de Georgia, me fui a vivir al Asia, empecé una pasantía en las Filipinas, estuve como un año por allá, luego en Hong Kong, y finalmente terminé viviendo en Pekín, China, donde me dediqué a ese oficio de las finanzas. Sin embargo, siempre el arte me atrajo, ¿no? Siempre estuvo conmigo, siempre la plástica, la pintura ha sido algo que me ha gustado siempre. Y desde esos años, en los años 90, empecé a filmar cositas en esa China que todavía estaba abriéndose al mundo, digamos, ya llevaba un proceso de 15, 20 años, pero que estaba definitivamente recién abriéndose al mundo. Entonces fue fascinante conectar con ese país en evolución, ¿no? Y en ebullición de muchas maneras. Bueno, desde ahí creo que viene mi interés fundamental en la cultura china. Yo estuve ahí hasta el año 2000. Luego, años después, hice un MBA en Holanda y a partir de eso fue que empecé a realmente a darme cuenta que lo que yo quería hacer en mi vida era audiovisual, básicamente, sin realmente tener expectativa de que si iba a ser escritor, productor, director, Mm. etcétera. Pero mi primer proyecto fue cuando estaba en Holanda haciendo el MBA, fue escribir justamente un guión sobre una serie documental que se llama Rumbo a Sanadú, que es la serie documental sobre el Camino de la Seda, que filmamos en el milenario Camino de la Seda, que filmamos en Turquía, Irán, Pakistán y China. Y justamente ese proyecto ya venía de ese interés, de esa influencia, de haber vivido todos esos años en el Asia, de haber conocido de cerca y de haber visto que en nuestras latitudes muy poca gente, en este caso el Camino de la Seda, sabía lo que era, conocía esa historia enigmática Ujú. y milenaria del Camino de la Seda. Entonces ya desde ahí vienen esas motivaciones, ¿no? Que me dejó vivir en el Asia. Años después, ya cuando volví productor, hice algunas ficciones como productor, como Cuando me toque a mí, como La Llamada. Eh, Documentales como Defensa, empecé a trabajar con la Argentina bastante, empecé a postproducir en la Argentina esos años, por ejemplo, Defensa 1464 es filmada en la Argentina, y luego con el Uruguay hice un documental sobre el mate que se llama Todo sobre mi mate, que filmamos en todo el cono sur, y eventualmente terminé debutando ya como director de documental con Alberto Spencer, ecuatoriano de Peñarol, nuestra gran estrella de fútbol, que lo hicimos en el Uruguay, ¿no? Entonces, durante esos años que empecé a viajar por el Cono Sur, empecé a ver cómo de pronto, cuando yo empecé a postproducir películas allá por el año 2006, 2007, uno iba a la tienda, iba al kiosco de la esquina, al supermercado de los barrios bonaerenses, y de pronto, nada, todos los kioscos estaban regentados por argentinos. Con el pasar de los años, hacia los años 2014, 15, me doy cuenta cómo todos esos
supermercados empezaron a ser regentados por chinos, a tal punto que hoy en día la gente no dice me voy al supermercado, dice me voy al chino, ¿no? Tal cual. Entonces ese fenómeno también que se replica en otras ciudades del mundo, que muchos se darán cuenta, como en Milán, en Madrid, en Valencia, etcétera, o en el África, en Sao Paulo, etcétera, ¿no? Yo venía ya con ese ejercicio de observación que me llamó mucho la atención de cómo lenta y permanentemente la migración china iba asentándose en ciudades de Latinoamérica. Decidimos, es a partir de eso y a partir de mi interés por la China, de mi Ujú, conocimiento de la cultura, etcétera, que con un colega, Carlos Terán Vargas, el co-guionista de la película, él había estudiado en La Habana cine, ujú, y en algún momento pensó hacer un guión sobre el barrio chino de La Habana, ¿no? Que también tiene una gran historia, sobre todo antes. De ahí nos juntamos y con las motivaciones de ambos, ¿no? De abordar esta cultura o esta migración muy poco visibilizada en el mundo, está presente, nadie nos damos cuenta, sigue, se asienta permanentemente en todo lado, ellos mantienen bajo perfil, ellos se juntan en su propio gueto, etcétera. ujú, Entonces nadie les para bola, básicamente, nadie como que se da por enterado ujú. de que están en las ciudades, ¿no? Incluso en el 2008, en Ecuador particularmente, el gobierno de esa época abrió las fronteras del país a toda migración de todo el mundo. Y puntualmente de China llegaron como 30.000 ciudadanos chinos, de los cuales muchos se quedaron, pero la mayoría, un poco más de la mitad se quedaron y el resto todos utilizaban al Ecuador como punto de tránsito, como un trampolín hacia otros destinos. Normalmente ese otro destino siempre fue los Estados Unidos, ¿no? La típica migración, Mm. entraban acá, iban por tierra, barco, en condiciones muy marginales hasta llegar a México y cruzar las fronteras hacia ese destino para muchos que es Nueva York o Estados Unidos, San Francisco, etcétera, ¿no? Entonces la comunidad china de Guayaquil fue engrosando, creciendo, y a pesar de que es una comunidad de que data de 120, 130 años de historia en la ciudad de Guayaquil, una comunidad que fue la más próspera en los años 20, 30, después tuvo en declive, pero hacia esas épocas era más próspera que las libanesas, que las españolas, que las italianas que se asentaron en Guayaquil, ¿no? Entonces, en el Ecuador ha dejado mucha historia la comunidad china y ha habido diferentes olas de migración a través de los años, ¿no? Entonces, con todos estos elementos en la mesa, digamos así, es que nos decidimos de escribir este guión de esta comunidad, de esta historia que creo que mucha gente se puede ver reflejada. Se han hecho muchas historias de migración en el cine, sin embargo, de China hay muy pocas, es contado con los dedos la que directores occidentales han decidido abordar. Eso me motivó más aún y creo que me emocionaba también Ujú, de alguna manera, volviendo a tu pregunta, cómo ese bagaje que yo tenía en ujú, la China, ese interés, ese conocimiento, esa crítica o lo que fuese, cómo dejarlo plasmado en un ujú. audiovisual, ¿no? Y luego era un reto dirigir en mandarín y bueno, encaramos eso y de ahí nace toda la razón de ser de la película. Ah, impresionante. O sea, qué chévere que toda esta travesía, antes de continuar la película, me llamó la atención algo. Bueno, tu educación fue efectivamente por el lado de finanzas y otros lados, y sabías que los artes, el arte audiovisual en tal caso, mencionaste lo plástico también, y enseguida pudiste trabajar en audiovisual. Para mucha gente es difícil encontrar un trabajo en algo. ¿Cómo pudiste conseguir algo? ¿Por dónde te moviste para poder hacerlo de la muralla china y todo? Cuéntame cómo fueron Fue esos. Bueno, eso fue, creo que un ejercicio, a partir de que estaba en Holanda, decidí escribir un guión basado, y yo ya había eh, cruzado la ruta de la seda en los años que yo viví en la China, no todo obviamente, pero en la China, no el resto de países, y decidí escribir un guión, entonces ese guión se concentraba, creo que siempre me ha gustado la historia también, entonces se concentraba en esa evolución histórica que abordaba diferentes temáticas de esa evolución histórica del Camino de la Seda. Entonces escribí ese guión, regresé al Ecuador, ese aprendizaje que yo tuve de finanzas, de negocios, yo creo que ejercí como 8 o 9 años la profesión
de negocios, de finanzas, yo sabía hacer proyectos. En la China yo dirigí un proyecto de inversión grande de la industria de las bebidas. Entonces, para mí armar proyectos no era un tema complejo. Ujú, Entonces, armé el proyecto, todo, valoricé, me asocié con un canal golpeé la puerta de un canal de televisión, fui, les encantó el proyecto, obviamente averigüé las variables, cuánto cuesta pautajes publicitarios, ujú, cuánto se debe cobrar, esa información que se puede averiguar. Y luego armé un equipo con un director, con un fotógrafo, sonidista, etcétera. Conversamos mucho el proyecto y bueno, yo levanté la producción del proyecto, el guión también, y ya cuando nos lanzamos en el campo, pues iba aprendiendo en la marcha cómo dirigir, ¿no? Todos estos, los elementos que componen el audiovisual, el cine, por qué es importante el sonido, por qué es importante el arte. Bueno, en el documental no tanto, pero incluso en el documental mismo, ujú, por qué encuadras de esta manera, por qué, etcétera. Y así fue un aprendizaje. Yo soy autodidacta, yo nunca he tomado clases de cine en mi ujú, vida. Y luego de terminar eso, bueno, acá en el Ecuador tuve la oportunidad de que a la gente le gustó y algunos cineastas se me acercaron para que trabajara con ellos en capacidad de productor y terminé trabajando con Víctor Arregui, un gran director ecuatoriano, ya en ficción. Y claro, ahí fue un gran aprendizaje que creo que muchos años después, ya cuando filmo Vacío, por ejemplo, el tema del casting, el tema de trabajar con actores naturales, como fue el caso ujú. de cuando me toque a mí exitosamente con tremendo actor que fue, que en paz descanse, Manuel Calisto, fue un descubrimiento, perdón, le apago, ya. Fue un descubrimiento que hicimos, ¿no? Así, de un actor natural. Entonces, también cuando encaré, por ejemplo, Vacío, el hecho de trabajar con actores naturales, que ya podemos conversar de eso, ya tenía ese aprendizaje, ¿no? Que fue, y luego Ujú, así fue dándose con la siguiente película, La llamada, y seguir nutriéndome de todo el tema de cómo me gusta mucho la edición, de trabajar con ujú. las películas, del montaje de las películas, he tenido la suerte de trabajar con grandes montajistas, o la mayoría de estas películas, gente en Argentina como Alejandro Cito, Alexito, o el uruguayo francés Rubén Korenfeld, que una eminencia de la edición, que falleció el año pasado. Ahora mismo Vacío, edité con Felipe Guerrero, que es un gran montajista colombiano, gran montajista, muy reconocido, de muchas películas, que vive en Buenos Aires. Entonces, así he ido aprendiendo de cómo hacer las películas. Nunca me he acercado a la publicidad, siempre ha sido el documental, eh, y digamos, desde la intuición ha sido Ujú. bastante este trabajo, ¿no? Obviamente te nutres de ver, de escuchar, o sea, música, de ver muchas películas, ¿no? Y formarte tu propio lenguaje, tu propia visión. Que sí, tienes esa parte de financista que los artistas no tenemos. Entonces pudiste armar el proyecto, porque muchas veces eso es lo que falta. O se consigue un socio que pueda manejar el tema del negocio, o bueno, hay personas como tú que tienen esa suerte. Qué chévere, te felicito. Ahora, cuéntame un poco de la película en sí. La escribiste, o sea, ya me hablaste un poco, pero vamos más directo a lo que es la producción. ¿Siempre pensaste hacerlo en Guayaquil? Me imagino por lo que me contaste, me estabas hablando que Sí. hay, en vez de Guayaquil, los actores, cómo los conseguiste. Vi que, bueno, filmaste al final de la película en Montevideo. eh, y cómo fue, inclusive hablaste de dirigir en mandarín, o sea, cómo, tú me imagino que sí hablas, entiendes, aunque sea hasta cierto nivel o todo, pero ¿cómo fue? Porque es diferente una cosa hablar y otra cosa percibir, estar en el set, no sé. Cuéntame exactamente cómo fue el tema de la película. Sí, bueno, como te digo, trabajamos juntos el guión por algún tiempo con Carlos Terán Vargas, luego empezamos el desarrollo, fue el financiamiento, el primer objetivo era coproducir ya desde el guión. eh, esa ciudad donde escapa nuestro personaje, Ley, donde escapa nuestro personaje, siempre podría haber sido cualquier ciudad, pero Ujú, tal vez ese vínculo mío con el Uruguay de estos años, de estas películas que te digo, es un país que me gusta mucho. Decidí también que sea un país, no sé, raro, donde nadie les diría buscar, donde nadie se piensa que uno iría, ¿no?
como puede ser el Uruguay. Entonces, desde ahí ya era naturalmente, orgánicamente al guión, conseguir la coproducción con el Uruguay. Hicimos eso, lograr ese aporte técnico, artístico de parte de los socios uruguayos y económico. Y postular a Ibermedia, o sea, entonces ganamos los Mm, fondos de desarrollo del Instituto de Cine de Ecuador, los fondos de producción, de postproducción del Instituto de Cine de Ecuador y de Ibermedia también, de desarrollo, de producción, etcétera. Entonces, junto con eso se sumaron inversionistas privados, se levantaron auspicios. También ganó el proyecto en desarrollo, ganó un premio en la China, que es el mejor, como mejor proyecto en el Festival Internacional de Cine de Pekín, que es un gran festival, y en el Pitch Forum, ¿no? O sea, en desarrollo, el Pitch Forum, estos espacios de mm, desarrollo, ganó mejor proyecto, lo cual fue un gran halago, porque imagínate ah, tú cuántos proyectos quieren coproducir con mm, China, o sea, bueno, se habían postulado como 200 y pico y seleccionaron 12, ¿no? Y de los 12 salí ganador. Entonces, eso fue un gran aval también al proyecto y también abrió las puertas a coproducir con China, que era el objetivo también, obviamente. mm, Pero se abrió esas puertas, me llegaron no sé cuántos productores relevantes, finalmente empezamos a negociar por un buen tiempo con uno, se firmaron cartas de intención, todo. Se hacía casting con actores chinos y esto por eso lo menciono también, actores chinos que por ser la industria de cine que es China, es una industria desarrollada donde los presupuestos que manejamos en Ecuador, en muchos países de Latinoamérica, ellos salir a hacer un comercial, ¿me sí, entiendes? sí. Entonces, empecé a darme cuenta que muchas de las actrices, actores, si bien era su segunda película, querían cobrar $500,000, etcétera, que es más o menos el valor de la película, Mm, un poquito más. Entonces, luego de 2 años de ir y venir como 10 veces, fui en el 2014, no, sí, 15 y 16, perdón. 15 y 16 fui a China como 10 veces, wow, ¿no? Sí, o sea, estábamos en ese proceso. La idea era definitivamente coproducir con China con el ánimo de eventualmente estrenar en China, ¿no? Y finalmente desistí, es complejo, China es un país complejo, si la gente que escuche esto, tal vez alguno ya se cruzó con la oportunidad o el intento de coproducir con China y seguramente estará de acuerdo que es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza y esto les va a escuchar siempre, ¿no? Es bien complejo hacer las cosas. Entonces, eventualmente desistí, regresé al Ecuador y dije, bueno, yo tengo que hacer la película. Entonces, me lancé por hacer un casting con actores naturales. Esa era mi ujú, intención, entonces dije, nada, estos actores, ¿dónde los voy a encontrar? Pues en Ecuador no hay actores chinos, entonces, actores naturales, entonces busquemos en la comunidad china. Hicimos un casting a través de redes sociales chinas, a través de afiches que pegamos en el barrio chino de Guayaquil, de Quevedo, en universidades, en Quito, en diferentes lugares. ujú, Duró como 6 meses ese casting. Claro, para esto también hubo antecedente que el año que firmé, 2017, en el año nuevo chino, planificamos hacer una especie de registro de cómo celebraban el año nuevo chino. Entonces, para esto nos acercamos a las comunidades chinas que existen en Guayaquil. Existen organizaciones, asociaciones. La más vieja data de 1908, la Sociedad de Beneficencia China. O sea, estamos hablando de 110 años, mm, 112 años de este año ya. Claro, ellos sus miembros, la mayoría son ya guayaquileños, ecuatorianos totalmente mm, mimetizados, incorporados al este, mm, que a veces no tienen apellidos chinos y a veces mm, físicamente no parecen chinos, ¿no? Sin embargo, ellos te abren las puertas, a través de ellos también llegamos a las nuevas, a estas asociaciones que migraron en los últimos 10, 15 años al Ecuador, de diferentes provincias. Entonces, ellos tenían sus banquetes, ¿no? Que es lo normal en la costumbre china durante el Año Nuevo chino, y fuimos a muchos de ellos, mm, tal vez en el más grande, parte de la tradición china es hacer un sorteo dentro de estos banquetes. No había mucha gente, había personas locales de importancia, relevancia, autoridades, así. Y de pronto en ese sorteo, el crew que estamos nosotros de 5 o 6 personas registrando muchas de estas cosas, salimos ganadores. Entonces, eso era, te sortean un sobre con dinero, creo que eran $300, algo así, un sobre rojo, es parte de la tradición. Y salimos ganadores nosotros, ¿no? Entonces, de la mesa que estábamos, nos toca subir y bueno, fuimos ya oficialmente presentados en sociedad. ¿Qué uy, significa eso? Que claro, nos presentaron, son el equipo, están haciendo una película, no sé cómo, no sé cuándo. Entonces nos vieron todos.
nos vieron todos, fuimos presentados en sociedad en ese gueto que es muy cerrado, como puede ser el barrio chino de Guayaquil, como es cualquier barrio chino del mundo, donde es difícil que entre el que no pertenece a menos que sea presentado de alguna manera. Esto fue entonces públicamente. Entonces, a partir de eso se volvió el casting bastante, no sencillo, Mm, pero ya llegaban con los afiches y luego los dejaban pegar, la gente se interesó y así se hizo un casting por 6 meses hasta que se seleccionó el casting final de todos los actores. Son varios, ¿no? Son varios, son mm. tres protagónicos, un cuarto, dos más tres más secundarios y luego un montón de extras. Y bueno, se seleccionó el bagaje de cada uno, la experiencia de cada uno. Es muy interesante de dónde vienen. A mí me motivó mucho trabajar con ellos también porque era una película es una película sobre la migración. Y claro, entonces yo buscaba que mis personajes interpreten esas mismas emociones que habían sentido en su Ujú. devenir en la vida, en su trayecto en el Ecuador, en sus anhelos, sus angustias, ¿no? Esas mismas emociones, entonces, cómo trabajar esas emociones que ya de por sí ellos tenían, me motivaba mucho, me parecía una manera de encontrarle al actor ahí más sencillo, pero también genuino, ¿no? Muy Ujú. genuino, y ya que no tenían entrenamiento formal. Y efectivamente son así, cada uno de ellos, por ejemplo, Wong, por ejemplo, él a los 12 años migró a Sicilia con su padre, estuvo unos años de ahí Ujú. fue a Alicante, España, vivió hasta los 18, 19 años, y ahí vivió una vida alborotada, llamémosle así, y de ahí regresó a la China, y estuvo como más de 15 años en la China, tuvo una hija, hijo, familia, no sé qué, hizo negocios, le fue bien, luego le fue mal, se desilusionó, y el padre para estas alturas había encallado, o sea, había terminado en Guayaquil abriendo un típico restaurante chiquitito, y él decidió venirle a ayudar. Pero él ya es un chino occidentalizado, ya se crió en España, entonces tenía toda esta apertura, esta manera, pero al mismo tiempo muy chino, ¿no? Y él fue vital, fue importantísimo en tener este vínculo con las comunidades, etcétera. Y luego está Lei, la protagonista, que creo que fue un descubrimiento muy grato, yo creo que hace un gran papel. Ella Ella, fue genial, perdón que te interrumpa, pero iba a comentarte sobre ella. Me pareció que, o sea, no puedo decir que no es actriz. No se puede correcto, decir. Ella para mí destacó de todos. O sea, los cuatro sí. protagónicos son excelentes, pero ella se pasó. Total, total, total. Y ella, por ejemplo, es alguien que no es una migrante común. Ella se graduó ponte en la Universidad de Lengua China para dar clases y a partir de eso ella quería irse de la China a experimentar el mundo, ir a algún lugar, quería ir a Chile en realidad a enseñar en el Instituto Confucius. Entonces ahí lo que tú haces es apuntarte, digamos, en el Instituto Confucius, un poco como es la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, etcétera, ¿no? Y resulta que le mandaron no a Chile, sino al Ecuador. Y bueno, aceptó, vino al Ecuador. Cuando yo le conocí, llevaba ya 2 años y estaba ya no en el Instituto Confucio, sino llevaba la cátedra de chino y lleva todavía en la Universidad Politécnica de Guayaquil. Conoció un ecuatoriano, un guayaquileño, se casó y bueno, está felizmente acá, una chica preparada, muy, muy inteligente, pero muy, muy inteligente, muy brillante, muy propositiva, etcétera. El antagonista, el malo, digamos, por llamarlo así, el villano, Daniel Chang, él es de Taiwán. Él es de Taiwán y él, en cambio, si bien es de origen, o sea, es cultura china, Taiwán de por sí es como una sociedad que se ha desarrollado con otras particularidades, ¿no? Y él es parte de eso, ¿no? Su manera de ser, su caballerosidad, etcétera, es bastante peculiar. Y él sí ya lleva como 30 años en Latinoamérica, llegó a la Argentina, no sé si en la película te diste cuenta que tiene un ligero acento argentino. La película tiene un ligero, por eso yo incluso le pongo ahí a propósito, porque pensaba que la gente iba a decir, pero este habla como argentino. Pongo ahí que él en el guión dice, o sea, que estuvo por Argentina antes de llegar al Ecuador, Creo que y algo luego, menciona en el guión, en la película, sí, hay sí, una línea, algo, pero no le noté el acento. era por ese detalle que pensé que se podía notar en algún momento. Bueno, una persona que estuvo en Argentina muchos años, tiene hijos allá, luego estuvo en Panamá, luego en México, y en Guayaquil lleva creo que 10 años. Él se dedica a la minería, imagínate tú.
O sea, nada que ver y estaba justamente parado, sin trabajo y estaba dedicado a hacer artesanalmente zapatos. Y vio un afiche en el barrio chino de esto del casting de una película y dijo, mira, no tengo mucho que hacer. Hizo y bueno, a mí me parece que el papel de él también lo hace bastante bien. Yo rescato mucho el papel de ella y el papel de él sobre todo, o sea, de ambos, ¿no? Ujú. Eh, entonces, eso fue el proceso. Hicimos un ensayo de 3 meses, más o menos, arduo, 8 horas al día, muy dedicados, muy concentrados, trabajando en método, trabajando en intención, etcétera, mirando películas juntos de chinos, trabajando uno a uno, dos, diferentes escenas, afuera, exteriores, interiores, un trabajo serio de practicar, ¿no? Entonces veíamos películas de Wong Kar-wai, que me gusta mucho, etcétera. Y luego, bueno, ya llegar a la producción, ¿no? Fueron 32 días de rodaje, que en realidad fueron 31, se planificaron 32, pero fue un rodaje bastante fluido, nos fue bien, hicimos un día menos de lo planificado, no hubo ningún incidente, o sea, ningún accidente, no hubo nada, fue las cosas, estuvieron bastante bien. Ahí lo que sucedió interesante fue que el crew, claro, el crew dijo, bueno, no entendé, el asistente de dirección y el resto no entendé, el fotógrafo, no entendemos nada de lo que pasa en el set, Mm. solo entendía yo y un continuista chino que contraté, o sea, que estaba asignado, aparte de la continuista normal, estaba un continuista chino por el tema de los diálogos. Y ahí fue un poco la misión, fue como les dije, cada uno concentrarse en su arte, Ujú. fotógrafos, maquilladoras, lo que sea, cada uno concentrarse en su arte y un poco lo que sucede en el set, si no entienden, no importan, tal vez veanlo desde el lado positivo, les da más tiempo a concentrarse en su oficio, en su trabajo en ese momento, ¿no? Y así se dio, luego dirigir en mandarín fue un reto. Eh, si bien lo hablo, lo perdí mucho, lo recuperé después cuando estuve yendo esos años a China, hace 4 años. Me refresqué mucho, hablaba con ellos en chino, etcétera, pero sobre todo es un tema que creo que parte de mi personalidad es ser muy observador. Entonces Ujú. yo como que tenía muy, muy presente y tengo muy presente los modismos, las maneras de ser de los chinos, ¿no? De comportarse, Ujú. las cosas que les gusta, que no les gusta. Claro, el guión en sí fue escrito en español, traducido a China, a mandarín por un peruano literato que vive en China desde hace 30 años y con el cual trabajamos lo coloquial. Pero luego con los actores mismos trabajamos Ujú. como ellos en el contexto del año que filmamos, las palabras, los eslogans, perdón, lo coloquial, el lenguaje coloquial había cambiado y cómo ellos incorporaban ese lenguaje coloquial al guión, ¿no? O sea, les daba esa soltura totalmente, esa libertad para hacer eso. Y yo me concentraba bastante en lo físico, en cómo ellos reaccionan, cómo son las caras que hacen, cómo se ven este juego de miradas, que para mí de alguna manera es familiar de la China y que es lo que me gustaba, ¿no? Es una película de miradas, como te habrás dado cuenta, Sí, mucho de total. miradas. Entonces, cosas que no se dicen con la mirada. Entonces, eso es lo que yo lo tenía ya en mi cabeza, Ujú. como te digo, de los años que vivía allá, siempre me quedó y siempre he vuelto muchas veces a China y bueno, ese fue el reto y contento, la verdad salió bien, salió bien ese rodaje, ¿no? No hubo mayor problema de nada y muy agradecido con los actores, como te digo, se dedicaron totalmente. Sí, o sea, por ejemplo, el señor mayor, el señor Lu, ya Ujú. desde el scouting unos 3 años antes, yo que estaba en desarrollar el proyecto, estaba caminando por el barrio chino de Guayaquil, por la calle Colón, como tú conoces, y ahí de pronto busqué en todos los almacenes chinos que hay, entraba, veía, y entré a uno que venden todas esta parafernalia china, budas, Ok. estatuas, El, no el sé qué, gatito, el el gatito, la gatito, rana, sí. y Ah, muchas estatuas, de un montón de cosas de para. Entonces entro, y al fondo le veo a un señor de pelo blanco, así, tal cual, no sé cómo, me acerco y digo, le quedo viendo, wow, digo, este es del señor, porque de todas maneras de China yo sí pensaba traer actores profesionales, pero los protagónicos, ya él como sí. secundario siempre Mm. pensé que podía salir y dicho y hecho, ese señor se convirtió en el actor 3 años después, ¿no? Entonces son estas historias maravillosas. Él vive 30 años en el Ecuador y llegó por X situación también. Y como se ve en la película,
esa añoranza que él tiene cuando él le dice al otro personaje que a veces uno quiere volver, pero no puede por diferentes circunstancias, le pasaba a él mismo, ¿no? Ujú. Entonces, como que cuando dijo eso y sintió eso, estaba sintiendo, yo sentí que casi lloré ese momento, lo sentía genuinamente adentro de su corazón. Entonces, todos esos detalles, ¿no? Todos esos detalles salieron de esas emociones genuinas, de esa pasar por la vida genuina de estos migrantes. Sí, no, súper buena. Sí, y él actúa como la paz, el ancla, no sé, tiene esa connotación de padre, abuelo, como que ahí policía que pone el orden, no sé. Pero sí, es súper curioso lo que dices de que, claro, el equipo no entiende mandarín, entonces solamente estabas tú y un par de personas más en el set. Y claro, las personas cuando uno está en el set y muchos entienden, inclusive uno está dirigiendo y viene el sonidista, te dice, oye, se quedó con esta palabra, esto no lo pronunció bien, bla, bla. Aquí estabas tú. Y bueno, este otro chico de continuidad que estaba contigo. Él es el que me ayudaba en eso. Claro, y eso es un reto gigante, pero qué bueno que le diste la vuelta y dijiste, bueno, pues cada uno que se enfoque mucho mejor en lo suyo y listo. Impresionante. Ahora, con el tema de la película en sí, la película entonces finalmente no es china, de ningún, o sea, ya, o sea, trataste de hacer contacto y no tiene nada de chino. Es una película ecuatoriana con con Uruguay, ¿no? Vaya. Ya. Uruguay, sí. Tengo una inversionista china. Cuando la película ya estaba en primer corte, le mandé porque tengo muchos conocidos allá y bueno, esta chica le encantó, una cineasta joven, productora, invirtió en la película, quisieron invertir otras, pero la película finalmente tiene muchos matices ahí, no escondidos, muchos matices que tal vez al ojo occidental o al conocimiento Mm, occidental no saltan como ujú, mayor cosa, pero ante los chinos saltan un montón de claro, cosas ahí que no les normal. gusta. Y por eso entonces, si bien se empezó a armar de nuevo esta onda china a partir, o esta posible coproducción china a partir del primer corte, hubo miedo de que la película, puntualmente había un par de personas que tenían familias políticas y que consultaron y les dijeron, Mm. mira, no te metas en algo así, ¿no? Pero sí, esta otra chica sí terminó invirtiendo en la película, entonces tiene, si bien no es coproducción, es como una productora asociada, Lexi Shao se llama, que invirtió. Y entonces, ¿cómo funciona esto igual para quienes están viendo? Porque efectivamente la película es la película que Ecuador eligió participar para Camino al Oscar. Pero si es una coproducción, ¿cómo son los porcentajes? ¿Tiene que ser tanto ecuatoriano, tanto extranjero? ¿Tiene que ser grabada, rodada en dónde? Eso, o sea, para que la gente sepa, porque hay muchas coproducciones. Sí, no, no, eso es, verás, cada país durante ese año tiene sus reglas, ¿no? Creo que desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, creo que algo así es de ese año específico, las películas tienen que haber sido estrenadas y cada país postula, no importa el porcentaje de coproducción, es simplemente postulas con tal que la película tenga la nacionalidad de tu país, sea que tenga Mm, en coproducción minoritaria o mayoritaria, eso no importa, pero tiene que tener la nacionalidad. Postulas a la academia de tu país, la academia pasa por un proceso de votación, etcétera, todos los miembros de la academia y escogen la que decidan, pues, ¿no? Entonces, ahí no, yo pude haber, o sea, si lo natural era que lo haga con el Ecuador, pero si ujú. hubiese querido, el coproductor uruguayo la podía postular a la academia uruguaya, pero no era lo lógico, ¿no? Por obvias razones. Y nada, entonces salió seleccionada por Ecuador. Ah, Y digo, bueno, sí, sí. sí, 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 Ecuador lo postuló. Y bueno, cuéntame qué éxitos ha tenido la película, dónde la has podido mostrar, festivales o cómo la has podido distribuir, etcétera, o qué planes hay para distribución y también cómo tomaste la noticia de que es la película opcionada, o sea, que Ecuador puso para el Oscar. Sí, a mí, verás, o sea, la película ha tenido una distribución diferente, atípica, digamos, en el sentido de que normalmente tú pasas por un recorrido internacional antes de estrenar en tu país. Pero para mí, mi ánimo era estrenar alrededor del Año Nuevo chino.
el Año Nuevo Chino del 2019, o sea, se da al inicio del año, ¿no? Entonces, si yo tenía que esperar un año más, ya no quería hacerlo por varias razones, entonces decidí estrenar en el 2020, pero previo a eso pasé por el Festival de Cine de Guayaquil, donde ganó mejor largometraje ecuatoriano. Estrenó en Guayaquil, perdón, estrenó en el Ecuador y luego empezó la aplicación a los distintos espacios internacionales y entró al Bafisi, el Bafisi de Buenos Aires, un gran festival de cine independiente, pero lamentablemente estaba en la competencia oficial latinoamericana, pero el festival se canceló un par de semanas antes de ejecutarse por el tema de la pandemia. De ahí seguimos en la aplicación, estuvimos en el mercado de Cannes virtualmente, unas dos proyecciones ante muchos gente de festivales, de agente de ventas, etcétera. Y de ahí salió el interés por la película de Busan, del Festival Internacional de Cine de Busan, Corea, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Creo que está entre los 10 festivales más importantes del mundo, lo cual eso fue realmente un gran halago. Eso fue una gran felicidad para mí, porque te cuento que cuando yo ya terminaba la película, yo le decía a algunas colegas, le decía, bueno, obviamente aplicas a los grandes típicos de Europa, ¿no? Los de siempre, Cannes, Berlín, etcétera, y decía, si es que, bueno, yo no, si es que entrar en uno de esos, genial, pero si no entrar en uno de esos del festival que a mí realmente me animaría por el tipo de película que es, sería Busan, por el prestigio que tiene, pero por el tipo de película que es, para mí sería increíble. Y ¡pum! La pegué y se estrenó en Busan. Entonces, eso sí que fue una noticia que salté, ahí sí que salté. Ya, Claro, ya fue como un cierre de muchas cosas finalmente, y porque las películas se vuelven viejas y con plena pandemia y todo el tema, tenía preocupación, pero bueno, se estrenó ahí, sí. estuvo en competencia, y eso fue recién, ahora en octubre. Y a partir de eso, bueno, hemos estado aplicando a varios festivales, no sabemos dónde más va a ir. Recientemente, bueno, ha sido eh, aceptada. Bueno, no apliqué, sino a partir de Busan salió el interés del New York Asian Film Festival, que es el festival más grande de cine asiático de Estados Unidos. Salió también de Osaka, de Taipei, un festival muy importante. Ahora escribieron de Teherán, están evaluando, de otro festival en Holanda, otro en Francia, del Chicago Latino Film Festival, y así, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de aplicar, ¿no? De aplicar y seguir llevando la película internacionalmente. Por el tema de la pandemia, la película inicialmente se vio bien afectada, el estreno, si bien tuvo un fin de semana bastante auspicioso, bastante bueno para una película de este tipo, autoral, en el Ecuador, inmediatamente empezaron los casos de COVID, etcétera, y bueno, ya la gente dejó de ir a las salas, y por ese motivo mucha gente me propuso que debería darle una segunda oportunidad a la película, y entonces voy a reestrenar la película, estamos en ese plan de reestrenar la película en salas del Ecuador y hacer un estreno en línea también, hacia mediados de este año, ya pronto sabremos, tendremos fecha y bueno, continuar con la distribución, con festivales, un recorrido internacional de la película que es lo que me anima bastante. Claro, sí, el COVID sí ha impactado a todos. De hecho, entrevisté también a dos señoras que hicieron la película Era una vez en Venezuela, ese documental, eh, Claudia y Anabel, ellas dos, y justamente su película la estrenaron aquí en Miami, en el Festival de Cine de Miami, tenía dos proyecciones. El año, bueno, el año pasado. Hicieron la primera proyección y el festival lo cortaron en ese momento por COVID y no pudieron hacer la segunda. Claro, Entonces se quedaron como que le debemos a Miami una proyección porque sobre todo hay un montón de venezolanos, entonces imagínate. claro, claro. Pero sí, ¿tienes alguna otra cosa? Te juro que has respondido todo, y todas las incógnitas que tengo creo que me las has contado. No sé si hay alguna otra cosa que quieras agregar. No, bueno, eso a la gente que vea, que la recomiende por ahí. Bueno, ahora va a estar en esta competencia de los shortlist para el Oscar. También está en los premios Ariel, en los premios Platino, en los Ujú. premios Fouquet, que son de España.
eh, está en ese camino, ¿no? O sea, lo importante para mí como cineasta ecuatoriano, así es, darle notoriedad no solo a la película, sino al cine ecuatoriano. Y también, sí es un orgullo de que de alguna manera la película es pionera en Latinoamérica, la primera película que filma en mandarín sobre la migración china, un latinoamericano. Y eso en sí le da un toque, ¿no? De algo diferente, algo nuevo que, como tú decías al inicio, justamente que le comentaba a tus amigos, no es una película ecuatoriana, pero es en chino. Sí, Entonces, eso creo que vale la pena verla, visibilizar esta migración que mucha gente a veces no sabe nada de ellos. claro. Entonces, les recomiendo donde se pueda ver en algún momento, esperemos en Estados Unidos ya llegue a sea alguna de las plataformas de streaming, Mm, etcétera, no sé qué distribución llegue a tener, pero cuando la vean, pues que la recomienden, ¿no? Que la claro, recomienden. Si y les gusta. para apoyarte en redes sociales y todo, tienes, no sé, en Instagram, Twitter, lo que sea, nos puedes decir para yo Ah, puedo. sí, perdón, sí, sí. Sí, 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 perdón, yo como soy a veces medio una bestia para eso. Sí, efectivamente, la página web es de www.vaciolapelícula.com, el Instagram es Vacío la Película, Twitter Vacío la Película, Facebook Vacío la Película, entonces nos pueden seguir en esas redes sociales, va a haber más cosas, va a haber más notas ahí, prontamente voy a cargar, en estos últimos meses he tenido muchas críticas, buenas, malas, regulares, de todo, reconocimientos, pero sobre todo de muchos países, ¿no? Así entrevistas como esta, que hemos hablado de Mm, muchas cosas interesantes sobre el tema migración, etcétera, con Francia, con México, con Uruguay, con Chile, con Brasil, con República Dominicana. Entonces ahí tienen como para, si quieren saber más del punto de vista, opinión, qué sé yo, ahí pueden acceder a todo ese contenido. También hay un canal YouTube, también poco de making of y cositas así que se hizo de la película. sí, la verdad que tiene patas, o sea, podrías hacer una serie tal vez de eso, inclusive, o puede ser una secuela. No, tiene patitas, puede ser, quién sabe. Eh, puede ser que después continúe en Montevideo y los encuentren Sí en me la dicen cocina. todos, Sí, siempre me joden eso, ¿no? Y que no, pero no, eso queda ahí. Ahora estoy ya en una siguiente película que no tiene nada que ver en castellano, que voy a filmar en Guayaquil este año, hacia finales de año, entre Guayaquil y Perú, es una coproducción que se llama Hablar Solos con el Perú. Pero no, entonces secuela ni nada de, de vacío, no. Aunque a pues, veces dices, ves que 10 años después se les ocurre hacer exacto. precuelas, secuelas, pero lo dudo mucho. Exacto. No, no, chévere. Y que te felicito que, bueno, de una ya te montas a hacer otra cosa más. Me alegro, Ah, te sí, felicito sí. un montón. No, Y bueno, y vas a estar en mi ciudad grabando. Ahí mantente en contacto, cuéntame cuando vas a estar, a ver si me pego un brinco, Dios mediante. Y yo estoy de pensando una. irme para octubre e ir a visitar. De Sí, repente. justamente vamos a filmar en noviembre. O Ah, sea que en octubre estaremos en plena preproducción. entonces ahí te mandaré un mensajito por si acaso si nos vemos y seguro que vas a trabajar con alguno de mis panas actores. Sí, de uno con Alejandro Fajardo. Ah, Alejandro es excelentísimo. Buenísimo Él, actor. él para mí es, yo creo que es el mejor de Sí, Guayaquil, el que sí, más experiencia tiene, muy correcto. versátil. ¿Qué género es la película? Drama. Es drama, ok, porque Y él, también está Roberto Manrique también. ok, sí, él también es excelente. No he trabajado con él nunca, con Alejandro sí, pero Alejandro es, hasta le sale bien la comedia ese tipo, o sea, Sí, es sí, muy bueno. bueno, es gran Sí, actor, gran sí. actor. Son ellos dos protagonistas y Vanessa Saba del Perú, Ah, no la conozco. que es una actriz bastante reconocida en Mm. Latinoamérica en realidad. Está chévere la peli. Ah, bueno, estaremos al tanto de eso y pondré un mensajito cuando vaya para allá. De una, de una. Paul, te agradecemos de todos quienes formamos el Ibero-American Film Festival Miami y el instituto. Tu tiempo es muy valioso para toda la gente que nos sigue, que conozca que sí se puede hacer cine, de que sí se puede continuar haciendo cine en Latinoamérica, de que hay mercado, hay camino, hay historias, hay ganas, hay talento y eso es lo más lindo y que hay que seguir fomentando. Por supuesto, hay que seguir haciendo, contando historias, es lo que nos mueve. Así es. Bueno, Paul, te agradezco un mundo y bueno, estamos en contacto, pues no te pierdas. A ti, Gonzalo, muchas gracias al instituto y bueno, espero verles en Miami con la película en noviembre también, si es que no Sí, estoy yo,
pues la película seguro estará para que la vean en sala. Perfecto, entonces lo hacemos. Vamos a hablarlo todo para empezar a organizar todo eso. Chévere. Ok, gracias. Chao, chao.